Hola a todos. Hoy vamos a ver en este vídeo análisis del sistema de medida y cómo realizar ejercicios de MSA y proyectos de MSA, análisis del sistema de medida, con la herramienta Quantum XL y Excel. Recordemos que Quantum XL es un complemento de Excel, de tal manera que cuando abramos Quantum XL se nos abrirá también Excel. En primer lugar, ¿qué son los análisis del sistema de medida? Cuando yo empiezo un proyecto de mejora, y tengo que analizar unos datos, lo primero de todo es saber si dichos datos son fiables. ¿Y cómo podemos saber si dichos datos son fiables? Pues haciendo este análisis. ¿Y cómo lo haremos? Tenemos que hacer un muestreo. Es decir, si yo tengo diferentes operarios que miden para captar dichos datos, pues tendré que hacer un análisis con esos operarios que están midiendo y hacerles medir una misma pieza varias veces, pero que ellos no sepan qué pieza están midiendo, de manera completamente aleatoria. Un buen ejemplo para hacer análisis de sistema de medida es realizarlo a un mínimo de 3 operarios con 10 piezas distintas y replicándolo 2 veces cada pieza y cada operario. Para saber qué tipo de sistema de medida tengo que realizar, hagamos un poco de cultura estadística. Cuando las variables son cuantitativas, quiere decir que tendremos que hacer un análisis del sistema de medida R y R, que significa repetitividad y reproducibilidad. Esto quiere decir que me mide si cada operario mide de igual manera cada vez que vuelve a medir la misma pieza y si cada compañero del operario mide de la misma manera que el operario número 1. Cuando hacemos análisis del sistema de medida a variables cualitativas, es decir, un pasa no pasa, ejemplo, una pieza que un operario, un checkman, tiene que decir si pasa o no pasa. Y además podemos tener, en el otro caso también, tenemos un valor de referencia, es decir, el experto dice si esa pieza realmente tiene que pasar o no tiene que pasar. En este caso, para las variables cualitativas, utilizaremos la herramienta que se llama capa. Vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestro Quantum XL, que recordemos que al abrir el Quantum XL se nos abrirá el Excel. Aquí tenemos el Quantum XL en una hoja de Excel y vemos aquí arriba que tiene estos complementos en el menú del Excel. El QXL de Quantum XL Monte Carlo, QXL Stat Tools de herramientas estadísticas y QXL DOE de diseño de experimentos, Design of Experiments. En este caso vamos a utilizar el de herramientas estadísticas. ¿Cómo podremos hacer nuestro análisis del sistema de medida? Lo primero de todo es crear la plantilla. Vamos a poner un caso en el que voy a analizar un sistema de medida con variables cuantitativas. Es decir, tengo 3 operarios que están midiendo unas piezas. Vamos a poner que van a medir, como el caso de antes, 10 piezas diferentes que son 3 operarios y cada pieza la medirá cada operario 2 veces. En este caso no vamos a poner valor de referencia, que también podríamos ponerlo, pero en este caso no lo vamos a poner. ¿Qué significa que no ponemos valor de referencia? Pues que no tenemos un valor exacto del experto, no sabemos el valor exacto que daría el experto, por lo tanto, no tenemos un valor de referencia. ¿Cómo vamos a crear la plantilla en las variables cuantitativas? Pues iremos aquí a QXL Stat Tools y después a MSA Gauge RR. Lo primero de todo, como hemos dicho, es crear la plantilla. Damos a Create Template. Aquí nos dice y nos pregunta si la variable es, si los datos son cuantitativos o cualitativos. Pondremos que son cuantitativos y le daremos a Next. Y después nos dice si tenemos o no tenemos valores de referencia. En este caso le marcaré a I do not have reference values porque no tengo valores de referencia. Le daremos a Next y aquí tendremos que poner el número de operarios. Habíamos dicho que teníamos 3 operarios. El número de réplicas, es decir, cada operario, cuántas veces mide cada una de las partes, cada una de las piezas. Hemos dicho que 2. Y el número de partes, es decir, el número de piezas que vamos a medir. Y tendremos aquí nuestra plantilla. Esta es nuestra plantilla en la que vemos el número de partes del 1 al 10, vemos los operarios del 1 al 3 y cada operario y cada parte la mide 2 veces.
Si hubiéramos tenido valor de referencia, aquí habría una última columna con valores de referencia. Ahora voy a poner los datos. Para poner los datos, voy a coger los datos que previamente había captado, que los tengo aquí. ¿Qué significan estos datos? Estos datos significan que el valor número 1, la pieza número 1, cuando la midió el operario número 1, una vez le dio 10,2 y otra vez midió 10,15. El operario número 2, en esa misma pieza, las dos veces que la midió 10. Y el operario número 3, en esa misma pieza, la primera vez que la midió fue 10,2 y la segunda 9,95. Recordemos que todos estos valores los tendrán que medir de manera aleatoria, de tal manera que el que apunta los datos sabe perfectamente qué pieza están midiendo y cuántas veces lo ha medido cada uno, pero los operarios no tienen que saber ni la pieza ni si han repetido dicha pieza. Así que sigamos. Tenemos ya nuestros datos de las 10 piezas, los 3 operarios y 2 réplicas por pieza y operario. Aquí podemos poner los límites de especificación. Al poner los límites de especificación, quiere decir que el sistema medirá no solo si el sistema de análisis de medida es válido, sino además si es válido para dichos límites de especificación. Así que le voy a poner los límites de especificación que me han dado, que en este caso son 5,5 y 4,5. Vale. Aquí me dice lo que tengo que hacer, que en el caso de numerical values, que son los que tengo que hacer un MSA ANOVA, XRBAR o Nested ANOVA. Nosotros haremos un ANOVA y veremos lo que nos sale. ¿A dónde voy a ir? Pues otra vez a MSA y aquí le daré a ANOVA. Muy bien. Y ya tenemos nuestro resultado. ¿Qué resultado tenemos? Pues aquí nos tenemos que fijar en esto y esto. Es decir, aquí donde tenemos el total GRR y el número de distintas categorías. Según esto, el total GRR es 91,6. Por lo tanto, este sistema de medida no es válido. Siempre que sea mayor a 30%, significa que no es válido. Si estuviera entre un 10 y un 30%, te diría aquí, en donde te pone las conclusiones, que es válido, pero que warning, que lo tengamos en cuenta, que no es perfecto. Y si fuera menor a 10%, quiere decir que sí que tenemos un sistema de medida válido. Y aquí el número de distintas categorías que tiene que ser más de 5 o más para tener un sistema aceptable. En este caso es 60. Cumple el número de distintas categorías, pero no cumple el GRR. Por lo tanto, mi sistema de medida no es válido. ¿Qué pasaría si yo tuviera un número de distintas categorías menor a 5? Lo que significa que no sería válido, pero en este caso sería por el número de distintas categorías. Pues significa que las partes que he medido no son lo suficientemente diferentes como para saber si el sistema de medida es válido o no. Ejemplo, nosotros estamos midiendo, imaginemos, el color de diferentes líquidos y tengo el color de la ginebra como diferente muestreo de diferentes momentos del proceso. Así que lo mido y me dice que el número de distintas categorías es 2, por lo tanto no es válido. ¿Qué haré para saber si mi sistema de medida es válido o no? Pues además de meter ginebra, podré meter whisky, que tiene diferente color, o podré meter tequila también en las diferentes piezas a medir. En este caso, como mi total GRR es 91,06, significa que mi sistema de medida no es válido, veré qué puedo hacer. Si yo bajo para abajo, veo más conclusiones. Y aquí lo que puedo ver es que aparentemente el operario 3 es el que más rango tiene, es decir, el que más diferencias en sí mismo tiene. Así que yo lo que haría, como tengo esos 3 operarios, digo, bueno, pues voy a medir al menos si con el 1 y el 2 y si mi sistema de medida es válido. Recordemos, tengo que volver a hacer una plantilla, pero voy a Stat Tools, voy a MSA y voy a Create MSA Template. De esta manera, yo aquí sigo poniendo que mis datos son cuantitativos, que no tengo valores referenciales y aquí los operarios son 2. Las réplicas son 2 y el número de partes siguen siendo 10.
En este caso tengo un operario menos. Así que lo que voy a hacer es coger los datos que había cogido del operario 1 y el operario 2. Y los pego. Y ahora los voy a analizar. Recordemos que iremos a StatTools, a MSA y aquí a ANOVA. Y ahora, ¿qué tenemos? Que el número de distintas categorías es 69, por lo tanto, respecto a esto es válido, y el total Gates RR es 2,03, que es menor a 10%, y por lo tanto, este sistema de medida es aceptable. Por lo tanto, quiere decir que puedo seguir midiendo con mis operarios 1 y 2, pero que tendré que crear un estándar y formar el operario número 3. Vamos a ver ahora un ejemplo con variables cualitativas. Es decir, atributos. Con un pasa, no pasa. Vamos a poner también un ejemplo en el que tengo 3 operarios, que tengo 10 piezas de pasa, no pasa, es decir, está ok o no está ok, un defecto determinado, y luego, por otro lado, cada operario mide cada una de las piezas 2 veces. Así que iré igualmente aquí a MSA, Create MSA Template, pero en este caso, en vez de cuantitativas, pondré que mis datos son cualitativas. En este caso, voy a poner que sí que tengo valores de referencia, es decir, yo tengo un experto de calidad que me ha dicho cuáles son las piezas que deben, que están correctas o las piezas que no deben pasar y que no deben ir a la siguiente fase del proceso porque no cumplen el estatus visual de calidad. Así que le diré que sí que tengo valores de referencia. Y aquí los valores de referencia digo que son cualitativos. Igual que tenía mis datos, mis variables son cualitativas, pues aquí digo que mi valor de referencia es cualitativo, es decir, pasa o no pasa. Número de operarios, 3. Número de réplicas, 2. Número de partes, 10. Le doy a Finish. Y aquí tengo mi plantilla. Así que voy a coger los datos del análisis que he hecho previamente. Aquí tengo mis datos. ¿Qué significan estos datos? Pues básicamente significan lo siguiente. Aquí tengo mis 3 operarios, igualmente que antes. Aquí tengo mis 10 partes y cada operario mide cada una de las partes 2 veces. Y vemos que hay una última columna con el valor de referencia. ¿Qué significan los unos y los ceros? Nos fijaremos aquí arriba. Te dice, oye, los unos significa que es un pasa, que es una pieza aceptada, que tiene que pasar, puede pasar a la siguiente fase del proceso, a mi cliente interno. Pero en cambio, el reject es un cero, es decir, el no pasa es un cero. ¿Qué significa? Que de todas estas piezas, según mi experto de calidad, la pieza 1 está correcta, la pieza 2 está correcta, la pieza 3 está incorrecta, no tiene que pasar, la 4 correcta y así sucesivamente. ¿Y qué significa lo que han medido los operarios? Pues en el caso de la pieza 1, todos han medido, tanto en la réplica 1 como en la réplica 2, todos han medido que sí que pasa. En cambio, por ejemplo, en la pieza número 10, que sí que es una pieza que debería pasar, el operario 1 la primera vez ha dicho que pasa y la segunda que no pasa, el operario 2 ha dicho ambas veces que sí, que está correcto, y el operario 3 la primera vez ha dicho que pasa y la segunda que no pasa. Con estos datos voy a ver qué me dice el análisis, cuál es el resultado de mi análisis. Mi resultado de análisis, capa. Aquí me pone, para que recordemos, que tengo que ir a MSA, atributo Cross Tabulation Method. Así que iré a MSA, atributo, Cross Tabulation Method. Y vamos a ver qué me sale de resultado. Aquí tenemos mi resultado. ¿Qué significa esto? Lo primero de todo, en lo que me quiero fijar, es en donde pone capa. ¿Y qué significa esto? Aquí me dice que si capa es 1, que es un acuerdo perfecto. Es decir, que aquí donde vemos operador 1 con operador 2. Si esto fuera un 1, quiere decir que siempre están de acuerdo el 1 y el 2. Si es un 0, quiere decir que no, o sea, es totalmente random. Y si es menor a 0, quiere decir que los datos es peor todavía que random, que parece que se ha puesto a propósito fallos, ¿vale? Aquí lo que vemos es lo siguiente, todos los valores son mayores a 0, o sea, no hay nada random, hemos hecho un análisis, sabéis que se ha hecho un análisis,
Y aquí lo que vemos es que si el kappa es mayor a 0,75, es que hay un acuerdo muy bueno, pero si es menor a 0,4, es que hay un acuerdo muy pobre. Nos tendremos que fijar en aquellos que son mayores a 0,75. En este caso, vemos que no hay ningún acuerdo entre operarios mayor a 0,75. ¿Pero qué vemos aquí? Aquí vemos que con el valor de referencia, el operario 1 cumple los criterios, el operario 2 cumple los criterios y el operario 3 no cumple los criterios. Me podría quedar con el operario 1 y 2, pero ver por qué no concuerdan entre sí, es decir, haría otro análisis con estos dos operarios y vería cómo puedo mejorar el estándar. Aquí, además, también vemos, si nos vamos a las tablas de efectividad, que cuál es el agreement con cada uno de ellos mismos, porque igual que habíamos visto abajo que el operador 3 no concuerda nada con el valor de con los valores de referencia, sí que vemos que puede tener que él consigo mismo, aunque ponga cuando es un pasa, pone no pasa, sí que suele repetir su medición de igual forma, ¿vale? Porque vemos que concuerda consigo mismo el 90% de las veces. Así que aquí vamos a terminar nuestro vídeo de análisis de los sistemas de medida con Quantum XL y nos vemos en el siguiente vídeo. Esperamos que os haya gustado. Hasta luego.